Hola amigos, nuevamente aquí con ustedes y la doctora Carmen Cabán, radióloga con práctica privada en Carolina, a la cual le damos las gracias porque está aquí con nosotros. Y estamos hablando de las pruebas radiográficas que se hacen en el paciente diabético, que son prácticamente las mismas, pero que por ser diabético el paciente llevan cierto cuidado. Y estábamos discutiendo, fuera de grabación, estábamos discutiendo qué es lo mejor para cada sistema. Por ejemplo, hablamos que en la cabeza, si un paciente diabético tiene un trauma, ¿qué es lo mejor? Lo mejor es un CT. Porque detecta La hemorragia. Pero sin embargo, si el paciente estuviéramos evaluándole un stroke, exactamente, ahí entonces... la resonancia magnética es superior y no lleva contraste. O sea que eso es algo, y si fuera un paciente diabético que convulsa también, entonces tenemos que el MRI es el mejor. Es el mejor. Porque eso lo aprendí hace muchos años atrás, es el que nos dice todo. Si el MRI está negativo, claro, eso no quiere decir que no tenga convulsión, para eso hay que hacer otras pruebas más. Si estamos evaluando en ese paciente diabético la fosa posterior, es el MRI con contraste. Y si estamos evaluando la silla turca, la hipófisis, también. Porque mucha gente va y le hacen un CT y sabe que está negativo, pero lo que hace falta ahí es un MRI con contraste de gadolinium. Exacto. Y cuando nosotros añadimos gadolinium, el costo de... entonces sube, el gadolinium es aproximadamente $100 más. O sea que estamos hablando de pruebas que cuando le añadimos el contraste, pues ya aumentan. Ahí no podemos usar contraste, tratamos de usar contraste iodado en el paciente diabético hasta lo último. Si lo que estamos evaluando es cuello, sí, para masas de cuello ahí es el CT y con contraste, sí, y si por lo general. Sí, y si estamos evaluando un tiroides, pues lo más específico la es sonografía, definitivamente. Es el state of the art, porque lo que estamos buscando es tamaño y si es quiste, no es quiste. Exactamente. Y luego ya sabemos se puede revisar la vascularidad. Sí, si está aumentada. Doppler, ajá. Exacto, si está aumentada la vascularidad, pues o no está aumentada. Y ya en corazón, pues nosotros sabemos que lo más importante, lo que más se hace es el angiograma, usando contraste, medio de contraste, pero en el abdomen, cuando llegamos al abdomen, que hay tantas cosas interesantes en el abdomen. El abdomen depende de lo que estamos evaluando. Por lo general, si tú estás buscando un hígado graso, tú no tienes que mandar un CT a ese paciente. Con un sonograma podemos hacer el diagnóstico. Si hay dudas en el sonograma, que se sugiera que puede haber una masa, entonces pues ya le hacemos el CT. O sea que cuando vemos la prueba de enzimas hepáticas, encontramos pruebas alteradas, le debemos mandar a ese paciente, además de las pruebas para hepatitis, mandarle un sonograma. Para ver si ese paciente tiene hígado graso. Si tiene hígado graso, eso basta. A menos que sospechemos que pueda tener otra cosa. Definitivamente. Y si es un diabético con colesterol alto, pues el hígado graso, pues sabemos cuál es el tratamiento, que es el mismo tratamiento del paciente diabético. Pero si estamos buscando vascularidad, por ejemplo, vamos a decir que estamos evaluando un páncreas. Un páncreas para ver qué es lo que tiene. No, el páncreas, a veces encontramos lesiones en páncreas que podemos estar seguros que no tienen, que son benignas, pero por lo general lo que se debe hacer, el segundo paso es hacerle un CT con contraste. Y hay que especificar que estamos buscando una lesión en páncreas para que los cortes se hagan más finos y se enfoque el estudio a esa área. Sí, pero el páncreas es un área elusiva, un área que nosotros nos da trabajo ver, pero los pacientes cuando le dicen que tiene diabetes, pues quieren saber cómo está funcionando el páncreas. No, pero el páncreas tiene tantas... Tú puedes tener diabetes y verse un páncreas perfectamente bien. Exacto, por sonografía. No hay que hacer ninguna prueba. Eso no ayuda para... No hace falta que el paciente diabético se haga una prueba del páncreas porque no hace falta, a menos que uno sospeche otra cosa. Exacto. Si el paciente es un paciente que tiene hipoglucemia y encontramos unos niveles de insulina elevados y unos niveles del péptido C elevados, pues entonces sí podemos pensar que pueda tener un tumor en el páncreas. Y las adrenales, que es la otra área que a nosotros nos gusta mirar con bastante frecuencia, pues sabemos. Esas se ven mejor por CT. Se puede hacer sonografía. Podemos, de hecho, se debe empezar por sonografía para ver si se ve alguna lesión y se puede ver si existe. Casi siempre cuando hay una lesión es que tú vas a identificar las adrenales, pero es CT. Usualmente el CT con contraste, lo que pasa es que el contraste ya, aunque hay menos riesgo que el paciente diabético, hay que tener cuidado. Y entonces el MRI sería, y digo el MRI porque el MRI nos puede diferenciar en un paciente diabético un feocromocitoma, porque prenden, es como si prendieran una lucecita, a diferencia del CT que no prenden, el CT depende de otras cosas. Y en los estudios de hueso,
Paciente diabético con una úlcera en el pie. Bueno, vas a empezar por una placa sencilla. Pues tienes que, a veces ellos no tienen sensibilidad, a lo mejor tienen una fractura que no se dieron cuenta. Vas a ver si hay reacción periosteal, si hay destrucción de hueso, pero esas son, ya ha pasado bastante tiempo para que tú veas las evidencias por rayos X. El estudio más sensitivo que descubre mucho antes si hay una osteomelitis es medicina nuclear. Ahí eso ya son estudios de medicina nuclear. ¿Y el mejor estudio para diagnosticar osteomelitis? El mejor estudio. Después de la medicina nuclear. Bueno, entonces ya vamos a los estudios más costosos, como la resonancia magnética, y ahí hay que usar contraste. Hay que usar contraste. Y ahí siempre volvemos a lo mismo que decíamos con el metformin. Hay que tener cuidado con la función de riñón midiendo la creatinina antes y después, a ver si sube o no sube. Usualmente no debe subir, pero si sube hay que observar al paciente. La hidratación es bien importante. Lo que pasa es que nosotros a veces se nos olvida a los pacientes, no quieren tomar pero suficiente líquido y entonces pues van un poquito deshidratados. Y las personas donde más osteomelitis hay es las personas que están encamadas con esas úlceras de cúbito, con esas úlceras en los pies, y entonces son personas que ahí siempre están deshidratadas. Sí. Y ahí pues hay que hidratarlos antes de comenzar a hacer la prueba. Insistir en que ese paciente tome su líquido el día antes. En estas cosas que estamos viendo ahora, como por ejemplo la rotura del rotador, las musculares. Las musculares, eso es bien interesante. Últimamente, lo ideal sería una resonancia magnética, porque tú ves ahí, resonancia magnética es ideal para evaluar el sistema musculoesqueletal. Pero ahora, recientemente, hace unos años, la sonografía es mucho más económica, menos costosa e igualmente buena para hacer ese diagnóstico. Ahora, la persona que debe de hacer eso es un radiólogo especializado. Yo estaba viendo el músculo esqueletal y no hay mucho. Yo estaba viendo el otro día un sonograma de un hombro de un paciente donde lo definían con lujo de detalle, cómo estaba, está así, el espacio aquí está grande, eso. Entonces ya el cirujano que va a bregar, pues ahora no van a darle el tajo, ahora lo van a hacer a través de los rotitos, la paroscopía. O sea que estamos mejorando la calidad del trabajo que estamos haciendo y mejorando el servicio al paciente, porque ya no tiene que someterse al tajo que le hacen ahí. Yo me imagino que en el futuro se le va a dar ya se le está dando gran importancia para que los radiólogos se entrenen en sonografía musculoesqueletal. Ahora tenemos que darle énfasis a la educación del radiólogo musculoesqueletal. Esa parte que es tan importante. Sí. Nosotros sabemos que el paciente diabético puede tener un accidente como cualquier otro. Ahí la fractura, como mejor se ven, rayos X. Son los rayos X. No hay que hacer CT, ni hay que hacer, a menos que sea cabeza, no hay que hacer CT, porque en la cabeza lo que estamos buscando es que haya hemorragia supranoidea o hemorragia intra. Pero si lo que tenemos es una fractura de hueso, lo mejor que podemos hacer en ese paciente. Y también los pacientes diabéticos que tienen complicaciones cardíacas, la placa de pecho es importante si tú quieres ver si hay cardiomegalia. Ahí puedes ver si hay calcificación de la aorta, puedes ver si está en fallo cardíaco, si tienes derrames pleurales. O sea que la radiología general es... Yo he observado que cada día se hacen menos placas de pecho. No sé por qué. Porque la placa a mí, cuando yo hice mi adiestramiento en medicina interna, pues dice muchas cosas. El tamaño del corazón, cómo está el lado izquierdo del corazón para saber si hay un lado derecho, un atrio derecho grande. O sea que esas son unas pruebas que nosotros hemos ido dejando de usar por otras pruebas más costosas. Pero para tú diagnosticar una pulmonía no lo vas a hacer más que la clínica y la placa. O sea, que no hay tal cosa como decirle a un paciente, hazte un MRI para ver si tienes una pulmonía. No. Tenemos que hacerle la placa de pecho y la clínica.
Definitivamente, la clínica es lo más importante. Sí. Uno no trata una placa, porque hemos visto pacientes que aparentemente una pulmonía como que no ha mejorado mucho, pero el paciente está mucho mejor. Y claro, es que tarda mucho en mejorar radiográficamente. Y ahí es el clínico. Es el clínico, o sea, bien importante. Lo más importante detrás del estetoscopio son los oídos del clínico. Definitivamente, la medicina es un arte. Es un arte, se ejerce con sensibilidad y viendo al paciente y analizando lo que el paciente nos dice y luego analizando lo que encontramos cuando hacemos el examen. Últimamente la tendencia es utilizar tecnología, ¿no? Todavía lo más importante es el clínico. Yo creo que es algo que nosotros tenemos que entender. O sea, lo más importante es la comunicación entre paciente y médico. Definitivamente. Hablar con él, y no ir a decirle al médico, yo creo que estamos en una placa porque quiero saber si tiene o no tiene una pulmonía. No, primero vamos a ver lo que usted tiene y después miramos a ver si usted tiene una pulmonía, porque a veces uno se lleva sorpresa. ¿Y entonces qué va a hacer con eso? Entonces empiezan las cosas difíciles. Bueno, amigos, hemos llegado al final de su programa Alerta Diabetes. Les recordamos que pueden visitarnos en nuestra página de internet centrodiabetespr.com. Agradecemos a la doctora Cabán, que está aquí con nosotros. Gracias por invitar. Síganos en nuestro canal de YouTube.